La palabra de Dios no te sirve de nada, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, hasta que tú la recibes en tu corazón con amor, con obediencia y con fe. Y con la disposición a ponerla por obra. Mientras no pasa eso, la palabra no vale de nada. Puede Dios hablar en directo 20 horas que no te va a cambiar la vida. Pero cuando recibimos la palabra, Dios nos cambia la vida. Porque Dios apoya su palabra para ponerla por obra. Dios añade poder y virtud a su palabra para ponerla por obra. Y Dios nos está hablando lo que le habló al profeta Habacuc, y es que en medio de las turbulencias, en medio de un montón de problemas, o podríamos decir en medio de la cautividad, en medio de la disciplina, en medio de los juicios de Dios, para aquellos que creemos que todavía Dios juzga y para aquellos que creemos que Dios disciplina, porque ya hay gente en el pueblo de Dios que no cree que Dios disciplina ni juzga hoy. No sé si os conté esto, pero tolerarme si os lo dije. Recibí un correo de un hermano que conocemos, un hermano querido que vive en Alemania, y hablando de cómo va, cómo viene esto, cómo están las cosas, y estaba el hombre muy disgustado, muy disgustado. Muy disgustado por muchas cosas que estaba viendo en el pueblo del Señor, ¿no? Y me dijo, fíjate que el otro día un grupo importante de líderes en Alemania y de pueblo de Dios hicieron una declaración institucional diciendo que querían dejar establecido claramente que nada de lo que está pasando tiene que ver con el juicio de Dios. Y él me decía, pero ¿cómo es posible que digan eso? ¿Quiénes son ellos para decir que esto no tiene que ver con el juicio de Dios? A lo mejor no podemos decir cuánto todo esto tiene que ver con el juicio de Dios, también tenemos que tener cuidado. Pero decir así, categóricamente, que nada tiene que ver con el juicio de Dios, es una blasfemia. Hermanos míos, Dios juzga hoy. Es más, lee la Biblia y verás en 2 Corintios capítulo 10, y no lo vayas a buscar ahora, en 2 Corintios capítulo 10, de los versículos 1 a 6, y verás en primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, del 12 en adelante, verás que ahí se dice claramente que Dios comienza la disciplina y el juicio por su familia, por su casa. Y lo dice como una amenaza terrible a aquellos que son impíos, a aquellos que no son creyentes, a aquellos que desafían a Dios y las leyes de Dios. Y también lo dice Pedro en particular, lo dice como así fue demostrado por la historia, que el juicio de Dios a veces viene mezclado o viene instrumentado por medio de metodologías absolutamente nefastas, terribles y diabólicas. Es decir, que Dios le dijo al apóstol Pedro por revelación lo mismo que le dijo a Habacuc. Porque lo que estaba diciendo es, quien decía Pedro, que no es fácil soportar el juicio de Dios, que no es fácil soportar la disciplina del Señor, que no es fácil soportar las pruebas de nuestra fe. Eso lo dice Pedro. Y se lo dijo a un pueblo de Dios que tuvo ciertamente una de las persecuciones más crueles, más salvajes, más diabólicas que ha habido en la historia de la Iglesia hasta el día de hoy.
hasta tal punto que en aquella grande y terrible persecución que tuvo lugar históricamente, que está registrada en la historia, algunos creyentes se los impregnaba con brea, se le metía fuego y servían de lámparas para iluminar de noche los jardines del emperador. Ay, hermano, ¿y Dios lo permitió? Ciertamente que sí. ¿Mi Dios de amor? Sí, lo permitió. Sí. Cristo ya había venido. Lo permitió no en el rebelde pueblo de Israel, sino en la iglesia fiel del primer siglo. Así que, por favor, no digamos insensateces. Tengamos cuidado. Ahora, no nos atrevamos a decir fácilmente esto es juicio de Dios, esto es disciplina de Dios, porque solo los necios hablan así. Solo los necios se creen que pueden decir en nombre de Dios lo que Dios está haciendo o no está haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero igual que hay que tener cuidado para afirmar algo, hay que tener cuidado para afirmar lo contrario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar la boca de una buena vez y humillarnos delante de Dios. Pero que Dios puede juzgar es un hecho. Te puede juzgar a ti y a mí todas las veces que le venga en gana. Te puede disciplinar a ti y a mí todas las veces que lo necesites, porque Dios, nuestro Padre, al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Eso está en el capítulo 12 de Hebreos, no está en Jeremías. Ahora, con temor y temblor, mi apreciación personal es que algo de juicio de Dios, algo de disciplina de Dios hay sobre el planeta Tierra hoy. Y en particular, bastante juicio de Dios y mucha disciplina de Dios hay sobre España hoy. Por eso, vamos a la cabeza de las desgracias de la pandemia. Y por eso, cuando pensamos que ya lo habíamos superado, no hacíamos más que volver a empezar. Y por eso, queridos hermanos, y yo lo digo como alguien que está esperando aprender lo que hay que aprender cuanto antes y que pase la disciplina cuanto antes. Ojo, no estoy alabando la desgracia, ni la pandemia, ni el paro, ni la enfermedad. No, yo no estoy alabando nada de eso. Ahora, yo estoy alabando la obra de Dios durante esto. ¿Comprendes, hermano? Hay una diferencia. Y yo estoy deseando que termine la obra de Dios. La obra de Dios en la iglesia y la obra de Dios en la sociedad para que Él pueda ayudar a salir de esta situación. Lógicamente, no estamos aquí queriendo la desgracia. Lo que está claro es que esto va para más largo de lo que pensábamos. Lo que está claro para mí es que si la Iglesia hoy en España no aprendemos lo que tenemos que aprender, y si nuestra sociedad española no dobla de esta vez, mi opinión es que para esta generación se acabaron las oportunidades y se acabó la esperanza y se acabó todo plan de avivamiento y todo lo que queremos. Esa es mi convicción personal, no es doctrina, es mi convicción personal. ¿Es que Dios te lo dijo? No, esa es mi convicción espiritual en Dios.
Si me equivoco, yo soy el culpable. Y si acierto, acertó Dios. Y eso significaría que habrá que esperar, sabe Dios cuántas generaciones más en España, para que Dios sea glorificado y lo que Él quiere hacer se logre. Por eso creo que estamos en un momento crítico como Iglesia del Señor. Yo sé que esto se puede aplicar a otras partes del mundo, sí, pero bueno, vamos a nuestra parcela. Así que Dios nos ayude a buscarle para que Él sea quien tiene que ser y haga lo que tiene que hacer en su iglesia. Y yo no estoy preocupado por la obra que Él hará en la sociedad, porque Él sabe cómo trabajar con los impíos. El Espíritu Santo sabe muy bien cómo retorcer a los impíos. La cuestión es si nosotros estaremos listos para cuando Dios diga, vale, se terminó, por lo menos de momento se terminó mi obra. En la iglesia se terminó mi obra ahí afuera. Ahora la iglesia tiene que salir una vez preparada, tratada, habilitada, sanada, liberada, santificada, adecuada. Tiene que salir y encontrarse rápido, muy rápido. Estos son años, 1, 2, 3, 4, 5 años, no son más. Porque luego el gato se recupera y se revuelve contra Dios otra vez. No. El ser humano cuando dobla muy poquito tiempo. No nos engañemos. Entonces el tiempo que habrá para ir al encuentro de la gente que haya doblado con la pandemia pueden ser meses o pocos años. Y entonces la iglesia tiene que ir ahí rápidamente con una sabiduría y con una fe y con una autoridad tremenda a buscar a esa gente que Dios trató durante la disciplina y el juicio, procurando cosecharlos para el Señor. ¿Y luego qué? Luego no sé, ya veremos. Luego no sé. Pero te estoy hablando de 3, 4, 5 años vista. A lo sumo 10. Después no sé. Entonces por eso, ¿por qué te digo esto? ¿Y por qué me atrevo a hablar de años? Para que nos demos cuenta de la urgencia y de la importancia del momento en que tú y yo estamos viviendo hoy, sentados aquí. Entonces, Dios le dijo a Habacuc, en medio de toda la movida terrible, le dijo, mira Habacuc, ¿te acuerdas, no? Lo que le dijo, tienes que tener claro lo que tienes que tener claro, y tú me tienes que ser fiel en medio de, no fuera de, ni a pesar de, no, tú me tienes que ser fiel en medio de tu bronca, en medio de tu conflicto existencial, en medio de tus preguntas sin respuestas, en medio de una metodología, de una obra súper extraña que yo hago, que tú no la entiendes. Bueno, pero tú me tienes que ser fiel a mí. Entonces Dios nos está diciendo, te está diciendo, me está diciendo, tú me tienes que ser fiel durante esta pandemia. Los pastores en España me están diciendo que ahora a la hora de reunirse les sobran asientos por todos los lados porque parte de la congregación se ha perdido durante la pandemia. Ayer mismo un pastor amigo mío me decía, mira, es verdad, nunca lo he visto tan claro. Dice, nunca lo he visto tan claro. Dice, mira, tengo gente que no sé dónde está perdida, está desaparecida.
Dice, ahora también te tengo que decir algo. Estoy viendo la gente fiel. Dice, y yo me he arrepentido porque algunas personas que yo he visto ahí sentadas por los años, que en mi mente yo no daba nada por ellos, ahora resulta que son los más fieles. Dice, alguna de esas personas que uno pensaría que tienen llamados, que no tienen grandes dones, en fin, que son gente sencilla y que a veces los ministerios podemos volvernos tontos y pensar que esa gente no es tan relevante como es. Y fijarnos solamente en los que tienen piquitos de oro y en los que se creen con mucha revelación y en los que se creen con muchos dones y hacer el ridículo nosotros al pensar así. Dice, mira, hubo una persona de estas que dice, mira, para decirte la verdad ni está bien de la cabeza. Es de estas personas que tienes ahí que tú sabes que su cráneo nunca ha estado bien. Dice, no, yo sé de lo que hablas. Porque en casi todas las congregaciones hay gente que nunca estuvo bien del todo. De aquí, de la torre. Son gente que un día están bien, otro día no, y tú dices, uff. Dice, pues una de esas personas, ¿sabes? Llegó después de la pandemia y venía con una nota y decía, domingo tal, tanto de ofrenda y diezmos. Domingo tal, tanto de ofrenda y tanto de diezmos. Domingo tanto de ofrenda y tanto de diezmos, pastor, aquí está todo. Dice, me quedé pálido, seco. Dice cosas que otros listos de la congregación no fueron fieles con sus diezmos ni con sus ofrendas durante la pandemia. Dice, me quedé planchado. Y yo le dije, bueno, gracias por compartirme el testimonio, porque eso fue lo que Dios me dijo antes de la pandemia. Que la pandemia iba a servir para filtrar la iglesia y que a la vuelta de la pandemia habría que los fieles serían más fieles y los infieles serían más infieles y los que no estaban desaparecerían y los que estaban estarán mejor. ¿Y esto qué es, mi hermano? Esta es la obra del Señor. Esto no es el hombre. Esto no es el hombre diciendo tú sí, tú no, tú sí. No, no, esto es el Señor. Por eso no estoy preocupado de los que se marchan. No estoy preocupado yo. Porque yo no soy yo. Yo no tengo ni la habilidad de traer ni de echar. Pero Dios sí. Dios trae y Dios larga fuera también. Eso está en la Biblia también. Entonces, Dios le dijo y Dios nos dice, quiero que me seas fiel. Fiel a Dios, fiel a tu congregación, fiel a tus líderes, fiel a tu mujer. La pornografía está creciendo durante la pandemia en los hombres. Y yo me atrevo a decir que en los hombres de las iglesias también. Dices, ¿y por qué dices eso? Porque eso ya era un problema en la iglesia antes de la pandemia. Y a Dios sí le importa que yo le sea fiel. Eso para Dios es vital. Entonces, querido hermano, ora por tu vida, ora por la mía, por favor. Ora por esta congregación, para que no seamos quitados del medio, para que no seamos enviados a la chatarrera, para que tengamos una esperanza y un futuro en Dios. Dices, pero no todos lo van a tener, ni mi hijita, ni mi hijita. Solo los fieles.
Solo los aprobados y solo los fieles entrarán con Dios a su obra nueva. Por eso, hermanos, tenemos que temer y temblar delante de Dios, como hizo Habacuc. Oí tu palabra y temí. Temblé delante de Dios. ¿Por qué? Porque Habacuc se miró a sí mismo y seguramente dijo, ¿y yo cómo le voy a ser fiel en medio de toda esta tangana? Dios me está diciendo que le sea fiel en medio de toda esta tangana. Señor, y sí, ¿cómo le vamos a ser fieles en medio de todo esto y de lo que puede venir? Bueno, pues Dios nos ayudará. Y si somos cristianos de verdad y tenemos 2 dedos de frente espiritual, nos ayudaremos los unos a los otros. La época de los recelos, la época de los distanciamientos, la época de que no me caes bien o me caes medio mal. Por supuesto, todo lo relativo a chismes o críticas o falta de amor, eso Dios lo está enterrando. Y aquel que lo desentierre será maldito. Será maldito. Y será visible que es maldito y no bendito. Porque parte del juicio será que otros lo verán. Y hermano, yo no quiero jugar con eso. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Yo quiero tener que ver todo con lo que Dios está haciendo y con lo que Dios quiere hacer. Yo no quiero tener nada que ver con las patologías y las miserias de antaño. Ni las mías, ni las de los demás. Por eso cuando Habacuc recibió la palabra de Dios, tú me tienes que ser fiel. Y no significa que las cosas van a mejorar, ni que... No. Pero tú me tienes que ser fiel. La pregunta no es si va a cambiar el mundo, sino si tú me vas a ser fiel. Hermano, la pregunta no es cuánto va a durar la pandemia o cuáles van a ser los efectos de la pandemia o cuánta va a ser. No, esa no es la pregunta clave. La pregunta clave es, Señor, ¿seré yo fiel a través de... Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, dame gracia, dame fuerzas, dame entendimiento, que yo no sea torpe. Esa es la cuestión. ¿Por qué temió el profeta? Porque todo aquel que recibe una palabra de Dios y no teme, no está bien de la cabeza. Porque toda palabra que recibimos de parte de Dios, si la entendemos bien, tenemos que temblar porque ya sabemos que nosotros mismos jamás tendremos los recursos para poder obedecerla. Entonces nos entra miedo y nos entra miedo de fallarle a Dios. Eso es lo normal. Eso es lo normal, eso es lo correcto. El que recibe una palabra y dice, uy, esto cómo no, es un sobrado. ¿Sabes lo que es un sobrado? Un sobrado que le sobra de todo. La Biblia lo llama orgulloso. ¿Y qué hizo más el profeta? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aparte de temer y aparte de pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles. Tenemos que clavarnos delante de Dios y comenzar a orar por su obra. Por su obra. Para orar por su obra, hay que creerle a Dios de que Él está haciendo una obra. Dios le dijo a Habacuc, mira,
yo estoy haciendo una obra extraña, pero la estoy haciendo. Dios está haciendo una obra increíble en la tierra. Dios está haciendo una obra tremenda en España. Yo la visualizo a Dios metiéndole un garfio al toro. ¿Sabes quién es el toro, no? El torito. El torito español. Y lo veo a Dios metiéndole un garfio aquí y diciendo, escúchame, vamos a ver quién puede más. Y el toro ahí. Y Dios diciendo, sí, a ver quién puede más. A ver quién puede más. Dios, a lo mejor tú no lo sabes, pero te tiene agarrado. ¿Por dónde? No sé. Dios está utilizando todo esto para poner contra las vallas a la soberbia, a la arrogancia, a la rebelión y al desafío del hombre hacia Dios. Y primero tiene que hacerlo en la iglesia, porque si no Dios sería injusto del todo. Es más, Dios a los de afuera le pide nada y menos. Dios a los de afuera le pide nada y menos. En todo caso, le pedirá que respondan al Evangelio cuando la iglesia se los lleve. Ahora a los de adentro, a los de adentro sí nos exige. Porque al que más se le dio, más se le demanda. Entonces Dios está haciendo una obra, hermano. La obra que Dios está queriendo hacer en la tierra y en su pueblo y en Israel. Hay que orar mucho por Israel, porque el Señor le ha echado las manos a la garganta a Israel. No sé si se han confinado ya como país, pero sí van a confinar. Ahí, los primeros en el mundo. Esto es casualidad, venga, hombre. No, esto es el fruto humano de unos científicos y de unos expertos que son los mejores del mundo y que saben lo que tienen que hacer. Pero detrás está la mano de Yahvé Dios tratando con su pueblo y haciendo una gran obra. Y Dios está haciendo una gran obra con su iglesia. Oh, hermano, que Dios nos abra los ojos y podamos verla, aunque sea de reojo, pero que podamos verla y diciendo, ¡wow! ¡Qué obra más extraña! ¡Qué obra más espectacular estás haciendo, Señor! Dios está haciendo una obra. Por eso que está haciendo una obra, ahora nos toca a nosotros, como parte de nuestra fidelidad a Dios, es orar para que Dios avive, para que Dios levante, para que Dios expanda, para que la obra de Dios emerja, para que la obra de Dios sea manifestada en la tierra. Y eso no es de un culto ni de un mes, esto tiene que ser parte de nuestra vida y de nuestra vida congregacional y de parte del ministerio en estos tiempos y en todos los años que vengan por delante, hermano. Entonces vamos a tener que librarnos del egoísmo y del humanismo y vamos a tener que librarnos de tanta centralidad en el ego y yo y mi problema, yo y yo y yo. El yo se va al cementerio de una vez, por las buenas o por las malas. Y esto no significa, como he dicho y lo repetiré, que no significa que no tengo que orar por mi vida, orar por... No, tengo responsabilidad, tengo que orar por mi vida, pero, hermano, ahora, parte de la fidelidad de la iglesia es decir, mira, Señor, tú ya sabes mis necesidades, ya sabes mis problemas y ya sabes cuánto te necesito, pero yo quiero estar orando por tu obra, Señor, por tu obra extraña. No la voy a juzgar, no la voy a analizar con mi mente, sino que
sencillamente por el Espíritu y la revelación, la voy a ver. Y mientras la veo y no la vea, da igual, voy a orar por tu obra, porque yo sé que tu obra está ahí, la estás haciendo. Hermano, yo creo que Dios está haciendo una obra en tu vida. Ahora, si le sale bien o le sale por la culata, lo decides tú. Dios está haciendo una obra en mi vida. Es raro lo que está haciendo, pero lo está haciendo. Si le sale bien o no, la responsabilidad es de un servidor. Pero no puedo decir que Dios no está haciendo una obra. Evidentemente que es rara y extraña. Evidentemente que a mí no me gustaría. A mí tampoco me gusta su metodología. Siempre. Pero no puedo enfocarme en la metodología, sino en la obra. Y yo creo que Dios está haciendo una obra en esta congregación. Y creo que la quiere hacer en todas las congregaciones y en el cuerpo de Cristo. Entonces ya hablamos un poquito acerca de algunos aspectos de la obra de Dios, pero vamos a concentrarnos un poquito esta mañana en ver, por lo menos comenzar a ver, vamos a hablar un poco en qué consiste la obra de Dios. Porque la obra de Dios son muchas cosas y podríamos hablar durante meses sobre la obra de Dios. No lo vamos a hacer, pero vamos a sintetizar, vamos a sacar un perfil por lo menos básico, por lo menos fundamental, para que entendamos cuando decimos que tenemos que orar, que vamos a ayunar, que vamos a orar por el avivamiento de la obra de Dios y la manifestación de la obra de Dios. Bueno, ¿qué es la obra de Dios? Porque orar, Señor, aviva tu obra, en el nombre de Jesús, amén, hasta la próxima semana. Hermano, eso no es nada. Eso es peor que la liturgia. Porque por lo menos la liturgia se renueva todos los domingos. Y yo no estoy a favor de la liturgia. Pero a veces nos escandalizamos de la liturgia, de aquellos que tienen las oraciones escritas. No vayamos nosotros a caer en algo parecido, aunque no las tengamos escritas. Pero las repetimos como papagayos de vez en cuando, y siempre lo mismo, y siempre en forma cómoda, para acabar rápido y que no sufra demasiado yo. Cuidado. Entonces tenemos que abrir un poquito este asunto de la oración por la obra de Dios. Primero, para ver si tú y yo estamos realmente orando por la obra de Dios o estamos todavía en la etapa de la prepandemia. Yo, mi, me, yo, mi, mi, yo. Porque esa no es la obra de Dios. Dios tiene una obra en nuestras vidas, sí, pero no hace falta estar todo el día sobre eso. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, hermano, es infinitamente superior a ti y a mí, y a la obra que Dios quiere hacer en ti y en mí. Tú y yo no somos el ombligo ni el centro de nada, ni de esta congregación siquiera. Ni tú ni yo somos el centro de esta congregación. Porque el día que se nos meta ese bicho en la cabeza, estamos podridos ya. Aquí el único que sabe quién va y dónde va y en qué orden va es Dios. Así que jugar al mesianismo es de enfermos mentales. No vale la pena. Entonces, la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Bueno, la obra de Dios es que su santo nombre, el nombre de Yahvé Dios, y cuando decimos el nombre de Dios, yo me refiero al nombre de Yahvé, no Alá, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Y no estoy de acuerdo con todos aquellos cristianos maravillosos que dicen que bueno, que cada uno le llama al Dios único y verdadero con su nombre. No estoy de acuerdo, porque Dios no está de acuerdo. Porque si a Dios le diera igual que los seres humanos le llamen por cualquier nombre, no se tomaría el trabajo de establecer su propio nombre.
¿Me explico? Cuidadito, porque ahora hay una marea increíble de mentira, de apostasía, de barbaridades, que está metida como una corriente satánica, y aquellos que están haciendo de las redes una alternativa igualitaria a las reuniones presenciales se están metiendo en un callejón sin salida. Y no voy a hablar de eso. Aquellos que dicen, y hay gente que lo está estableciendo, que dicen, bueno, andar está bien, pero también se puede andar con bastón. Pues para ti. Bueno, podemos trasladar lo que es propio del pueblo de Dios, lo que nació o nace con una esencia, con un propósito, bueno, pero lo podemos lanzar a las redes. No estoy de acuerdo en absoluto, es una trampa del diablo. Y lo veremos en los próximos 5 años. Lo veremos, o antes. Entonces, en medio de la que se ha liado, ya con la que teníamos, y ahora esto ya es la locura. Pero bueno, no tenemos tiempo para las locuras, ni siquiera para analizarlas, pero escúchame, la obra de Dios siempre fue, siempre es y siempre será que el nombre de Yahvé, que el nombre del Dios viviente sea adorado, solamente el adorado, honrado, temido y obedecido por su pueblo y en las naciones. Así que cuando nosotros oramos por la obra de Dios, tenemos que orar para que el nombre de Yahvé y el nombre de su Hijo Santo, el Señor Jesús, vuelvan a ser el único nombre adorado en la iglesia, y que por tanto los ídolos que ocuparon alabanza y adoración en la iglesia caigan, sean destruidos, arrasados y no se levanten más. Y no me refiero a San Pancracio, ni a la Macarena, ni al cachorro. No, me refiero a otros ídolos más nuestros. Mi nombre, dijo Dios, dijo el Señor, mi nombre, ¿qué nombre? Yahvé Dios. Dios dijo, yo me llamo Yahvé Dios, el que soy el que soy, el único, el eterno Dios. Y para que tengáis una idea de quién soy, resulta que mi nombre ni lo podéis pronunciar. El Señor es maravilloso. Por eso los hebreos no podían pronunciar, ni querían pronunciarlo. Entonces decidieron llamarle, pues, el Señor, porque no se atrevían ni podían pronunciar el nombre. Eso era para dar la imagen de que Dios y su nombre están infinitamente por encima de todos y de todo. Entonces, hermanos queridos, hay que recuperar la adoración a Dios y al Señor Jesucristo en tu vida, en mi vida, en tu casa, en mi casa, en esta congregación. Hay que recuperarlo. Y donde ya lo había, hay que engrandecerlo. Hay que perfeccionar la adoración del nombre de Yahvé Dios y del nombre de Jesucristo. Y todo lo demás
que le ha hecho sombra, que le ha hecho competencia dentro del pueblo de Dios, tiene que ser decapitado y hay que orar para que se decapite, para que se muera, para que sea maldito, para que se arruine. Ahora, créeme que cuando empecemos a orar así, el Señor Dios se va a poner contento y va a empezar a contestar, y esto va a ser la repera. Va a ser la repera. Más vale que nos pille del lado bueno, porque va a empezar a caer gente que no están dispuestos a darle la gloria y la honra a Jesucristo, van a empezar a caer como moscas dentro del pueblo de Dios. Caerán ministerios, caerán congregaciones, caerán los más grandes, caerá, y de repente caerá y nadie lo va a impedir. ¿Sabes por qué? Porque no estaban dispuestos a restaurar a Yahvé y al nombre de su santo Hijo al lugar de adoración que siempre le ha correspondido. ¿Quieres orar por la obra de Dios? Ora que el nombre de Dios ocupe el lugar que le corresponde en su pueblo Israel, en la iglesia. Mi nombre será grande entre las naciones. ¿Quién va a hacer grande a Dios entre las naciones, hermano? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Y cómo? A través de una experiencia real y profunda y dramática de auténtica y poderosa adoración en espíritu y en verdad. Y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. ¿Tú sabes cuál es la obra de Dios, querido hermano? Orar y orar y orar y batallar para que el nombre de Dios sea engrandecido en medio de las naciones de la tierra, en medio de este país, por encima de religiones de todo tipo, de todo color, por encima de políticos, por encima de esto, de ideologías, que el nombre de Dios se levante ahí y reciba la adoración de su pueblo. Esa es la obra del Señor. Yo diría que esa es la obra más grande de Dios. Si no te gusta esto, no te gusta la obra de Dios. Si no me gusta esto, no me gusta la obra de Dios. Le dijo al profeta: yo soy Yahvé, ese es mi nombre, y mi gloria, la gloria que va acompañada a su nombre, a otro no daré, pero a otro te incluye a ti, me incluye a mí, me incluye a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los directores de alabanza, a los ujieres y a todo bicho viviente. Ni mi alabanza a imágenes talladas, ni que las imágenes estén en las redes sociales. Da igual que sean de palo, de granito, o sean imágenes en YouTube, Instagram, da igual. Dios le enseñó a su pueblo, nos enseña. Él le dijo desde el principio: oye Israel, escúchame, Yahvé, nuestro Dios, es uno. Es decir, no hay más que uno. No, pero uno le llaman de una manera, no. Pero es que las culturas le llaman cada una por su nombre. No.
No. Pero hermano, no seas radical. Sí, lo soy. Y más cada día voy a ser. Pero vas a tener muchos problemas. Ya los he tenido por no serlo, ahora los tendré por serlo. Jesús, en su gran confrontación inicial con Satanás en el desierto, cuando ya estaba muy pesado el diablo, le dijo: vete, Satanás. Oye, el diablo también tiene nombre. No, hermano, pero en el siglo XXI, hermano, vamos a creer gente intelectual, gente lista, gente universitaria. Oh, hermano, vamos a creer en Satanás, en los demonios, en la gente endemoniada, hermano, por favor. ¿Sabes qué te digo? Primo o cuñado o quien seas, porque hermano mío no eres. Vete por ahí que te dé el aire. Listo. Que te dé el aire. No me vengas a corregir a Dios y no me vengas a corregir al Señor Jesucristo. No se te ocurra venir a corregirme las enseñanzas de nuestro Señor. Así que si Jesús cree en Satanás, en los demonios, en los principados, en las potestades, yo creo en ello. Y si tú te quieres reír de mí, te ríes. Pero hermano, ¿por qué dices eso? Porque hay muchos creyentes que están perdiendo la chaveta. Ya no creen lo que enseñó Jesús muchos. Bueno, Jesús le dijo a Satanás: vete, porque escrito está: al Señor, tu Dios, porque mal que te pese, Él es Dios sobre tu vida, Satanás. Tú no caíste de un olivo. Tú te pervertiste, pero eres una criatura de mi Dios, de tu Dios. Eso le tuvo que sentar al diablo. Mira, eso tuvo que ser horrible. Le recordó en un momento todo lo rebelde que era y el pleito que tenía con el Creador. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo, y a Él servirás. Cuando Dios quiso establecer la ley espiritual y moral, lo que nosotros le llamamos los 10 mandamientos, dice: y habló Dios diciendo: yo soy Yahvé, tu Dios. O soy el Dios que me llamo Yahvé. No tendrás dioses delante de mí. O como dicen algunas traducciones muy perspicaces: no tendrás dioses además de mí o al lado de mí. Es decir, mira, no me vayas a poner otros diosecillos cerca de mí. Como si fuéramos todos más o menos por igual. Dioses todos. No lo hagas. Porque ese es el peor pecado que puede cometer el hombre. Darle la adoración a alguien que no es Dios. Escúchame, querido hermano. Si hay algo que debemos hacer en este tiempo es orar, que Dios haga una obra por su Espíritu Santo y por su misericordia, donde arranque y estirpe de tu vida y de mi vida toda idolatría.
que no haya ningún diosecillo, ni viejo, ni nuevo, ni de color verde, ni de color rojo, que no haya ningún diosecillo que hayamos puesto cerca de nuestro Dios. Bueno, ni que pensar ponerlo en lugar de nuestro Dios. Tenemos que asegurarnos que nuestra adoración, nuestra postración es para nuestro Dios. Y esto no es tan fácil, porque el hombre por sí es idólatra. Tú y yo somos idólatras de naturaleza, por naturaleza. El mundo es idólatra. Y como el enemigo sabe que el hombre es idólatra, por eso la gran obra satánica más poderosa en el mundo es impedir que el ser humano adore a Yahvé, Dios. Y eso lo hace también en la iglesia. Quiere que le demos honra a las denominaciones, que le demos honra a este señor, al otro señor. Y lo que es peor, porque no hay tantas denominaciones ni tantos señores. Lo peor es que cada miembro, cada hijo, se quiere dar gloria a sí mismo. O como dijo aquel, el problema no es que haya un papa y unos cuantos cardenales y que haya una santoral más o menos amplia en la religión católica. El problema es que a veces cada hijo de Dios se convierte en un ídolo para sí mismo. Y si tú te crees que estás libre de esto, me das pena. Me das lástima, porque no estás entendiendo. No estás entendiendo nada. Lo entenderías mejor si Dios te pusiera las grabaciones. Una vez sentí que Dios me decía, oye, ¿quieres que te ponga todas las grabaciones de tu vida? Digo, no. No me las pongas, porque no soy capaz ni de escucharme un mensaje grabado mío. ¿Cómo me vas a poner todas las grabaciones? Si me pones todas las grabaciones, entonces, por favor, mátame a los 5 minutos, porque yo no voy a poder soportar lo que yo voy a ver de mi vida. Así que, hermano, no escurramos el bulto. No digamos idólatra yo. ¿Y a quién está hablando Dios más que a ti? Y a mí. Y a todos nosotros. Dios es uno. Es único. Es santo. Es soberano. Tiene un nombre. Y Él ha dicho que solamente Él debe ser adorado, temido, amado y servido. La más grande obra de Dios en la tierra siempre ha sido y será que Yahvé Dios y su Hijo Jesucristo sean adorados por todos los humanos y en todas las naciones. La gran obra del diablo es la que ves por todo el mundo. Un montón de millones adoran y alaban a Buda, otros al Islam, otros se llaman cristianos pero adoran los muertos, estos, los otros. Y tú miras por toda la tierra y tú ves millones de dioses y de ídolos, digamos religiosos,
Ahora, añádele a eso los diosecillos de barro que se creen ateos, que se creen listos, que se adoran a sí mismos y a sus títulos, o a su fama, o a su dinero. Bueno, pues si tú tienes una visión así rápida, entonces tú dices, pero bueno, es que la tierra está maldita por la idolatría de cabo a rabo. ¿Y quién está detrás? Ya lo sabes. ¿Y qué es la obra de Dios? La obra de Dios es lo contrario. Esa es la mayor obra de Dios, que tú ores. Y eso hay que empezar por el pueblo de Dios, porque ¿cómo le va a adorar un impío a Dios si no le conoce? Si no ha experimentado su salvación. No le podemos pedir al impío que adore a Dios. Pero los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debería polarizarse en esta línea de orar, ayunar, batallar, hacer guerra espiritual, lo que tú quieras, para que Dios nuestro Señor y su Hijo amado comiencen a ser adorados por su iglesia en toda la faz de la tierra. Que haya una revolución en los corazones, una revolución de adoración en los corazones que afectará y transformará y trastornará las oraciones. Que la mayor parte de la vida de nuestra oración no va a ser pide, dame, mí, ayúdame, me, va a ser gloria a tu nombre, arriba, arriba, Señor, vamos, vamos, vamos. Y no vamos a andar levantando denominaciones, ni levantando doctrinas, ni levantando este por aquí, este por allá. Mírame a mí que yo tengo mejor perfil que tú, sígueme a mí que yo tengo más seguidores de YouTube. Basura, fuera, todo arrasado, todo fuera. Y todos ahí a levantar a Dios. Este es el sueño de Dios. Es la gran obra de Dios, hermano, y tú y yo podemos ser parte. Yo no podré afectar a las naciones, no podré afectar a los millones, pero mira, si con la ayuda del Espíritu Santo afecto mi vida, y tú afectas la tuya, y tú y cada uno, y de repente esta congregación, de repente comienza Dios a recibir gloria y honra y adoración y temor de Dios, y venga, y todos empujando, y más, y más, y más. Va a llegar un momento que Dios dice, aquí voy a hacer yo algo, esto va a explotar. Y solamente queda su nombre, solamente queda su nombre, y solamente queda su nombre, y solamente su nombre, su nombre, su nombre, y venga, su nombre, su nombre. Y todos los demás nombres a donde le corresponde, que tienen que estar al cementerio. Se nos está poniendo cara de muertos que no quieren morir. Pues da igual. La guerra más constante de Satanás siempre será evitar, desviar, debilitar y mezclar lo relativo a la adoración a Dios y a su Hijo Jesucristo. Esa es su obra más terrible, hermano. Más que enfermar, más que demonizar, más que producir terremotos, huracanes, más que todo eso. Eso también, pero eso es puntual. Eso ocurre hoy, pero lo otro viene desde Adán hasta aquí y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Por eso Dios tuvo una guerra permanente con Israel, y yo diría, y con la iglesia, por causa de este problema de la adoración. Por eso tenemos que tomárnoslo en serio y pedirle a Dios que afecte nuestro corazón, y luego que afecte tu matrimonio y tu hogar
y luego que afecte la congregación, y que afecte la alabanza, y que afecte la predicación, y que esto vaya, y que la obra de Dios en la restauración de la adoración única y suprema a Dios y a su Hijo Jesucristo vaya tomando lugar en todos los ámbitos de la vida. Dices, ¿pero tú crees que esto va a afectar a toda la iglesia? No, porque la iglesia no lo quiere. No toda la iglesia va a querer esto. Hay gente que va a querer lo otro. La pregunta es, ¿qué vas a querer tú? ¿Qué voy a querer yo? Bueno, seguimos. En segundo lugar, la obra de Dios consiste, como derivación de lo anterior, en que el nombre de Dios y el nombre de su Hijo sea dado a conocer a las naciones. Porque no se trata de tener aquí una fiesta de adoración interna. Porque una adoración que se vuelve interna se vuelve una adoración antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, aunque sea en el hombre de Dios o en la gente de Dios, con lo cual atentado contra la adoración. O dicho de otra manera, Dios no es un Dios enfermo ni egoísta que dice, mira, a mí se me va la existencia en que me adoréis. Es que si no me adoráis dejo de ser Dios. Tengo un problema existencial. O me adoráis o yo me desintegro. No, Dios no tiene este problema. Antes que hubiera seres humanos y hubiera tierra, Dios estaba pleno de adoración. Entonces, Dios quiere que su pueblo le adore para que luego sobre esa base y sobre esa autoridad transfiera el estatus, el lugar y la posición que le corresponde a Dios a las naciones. Y que le diga, así como yo hago, tú tienes que hacer. Y si no lo haces, peor para ti, pagarás las consecuencias, te arrepentirás por la eternidad. Así que mira, hazlo, te presento al que tú no conoces, al Dios no conocido, al viviente, al eterno, al que es espíritu, al que no le puede fabricar imágenes ni fotos, ni estatuas, ni nada. Te presento a aquel a quien yo adoro en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios quiere, porque a Dios le preocupa las naciones. Dicho de otra manera, Dios quiere revelar su santo nombre a las naciones. El propósito de Dios con Israel y la iglesia es que partiendo de una experiencia real y genuina de adoración y de entronización del Dios eterno, seamos instrumento, plataforma, canal para decirle a los demás, adora a Dios. Israel fracasó, se ensimismó, se enorgulleció, quiso guardar a Dios para sí mismo. Erró. Que no nos pase igual a la iglesia. Que sepamos que todo lo que Dios haga en nuestras vidas siempre, siempre, siempre es para los que todavía no son sus hijos. Si no nos metemos esto en la cabeza, nunca vamos a poder caminar con Dios, ni vamos a poder estar en su obra. Pasaremos la vida haciendo cosas en nombre de Dios, pero no estaremos haciendo la obra de Dios.
¿Qué me estás diciendo? Lo que has oído. Podemos pasarnos la vida haciendo cosas de Dios y no estar en la obra de Dios. Porque la obra de Dios es la que es la que Él dice que es. Todo lo demás somos nosotros queriendo hacer cosas en Dios y para Dios, pero no es la obra de Dios. Hay una diferencia. ¿Sabías tú que podemos pasarnos la vida haciendo cosas buenas, cosas bíblicas y no haciendo la obra de Dios? Esto es terrible. Esto es terrible. Tú imagínate, Juan, pasar aquí 30, 40 años adorándolo, sirviéndole, y que luego un día cuando la Biblia dice que toda la obra va a ser probada por el fuego de su santidad, y empieza a quemar y arder, y dice, Señor, para que no queda nada. ¿Esto qué es, Señor? ¿Esto qué es? ¿Pero cómo va a ser? Y nada, esto nada. No, esto nada. Y al final digo, Dios, ¿tú te imaginas el shock en el cielo? Y allí no cabe el suicidio. Terrible. No, esto sí lo hiciste, sí, yo sé, sí. Pero yo no, esto no era mi obra. Esto era tu obra. Eras tú manipulándome a mí. Eras montando tu chiringuito, usándome a mí. Pero no era lo mío, era lo tuyo. ¿Sabes qué te digo? Fuego, ven para acá. No queda nada. Ya. Y luego, ¿quién aguanta la eternidad? ¿Quién aguanta la eternidad con un trauma de esos? ¿Tú? Yo no lo aguanto. ¿Tú la vas a aguantar, Mariluz? Yo tampoco, Digo, Señor, no me mandes al infierno, pero no me sigas en el cielo. Extermíname, apágame. Dice Dios, no te apago. Imposible. Vas a convivir con esto por la eternidad. Te voy a tener que arreglar y sanar para que no te vuelvas loco. Oye, hermano, ¿cómo has venido hoy? No, yo no he venido, yo venía bien suave, hermano. Yo, créeme que hoy dormí bien y venía suave. Gracias. Venía suave, yo no... ¿Qué te voy a decir yo a ti? Mira, hermano, el mundo está podrido, está en las manos del diablo, está sin salida, está desesperado, está humillado, está contra las cuerdas, bla, bla. Sí, ¿y qué? Y Dios dirá, bueno, ¿y qué? ¿Y mi iglesia qué está haciendo? ¿Y mi pueblo qué le está diciendo a este mundo? ¿Con qué autoridad mi pueblo le está diciendo a este mundo, sigue a Yahvé Dios y a su Hijo Jesucristo solamente? ¿Con qué autoridad? ¿De dónde saca la autoridad real? No teórica, no doctrinal, la autoridad real de una vida de adoración real a mí. ¿Dónde la saca? Pues no la saca, porque si no la hay, no la saca. ¿Tú crees que al mundo le impresionan nuestras reuniones? Pero si ellos tienen reuniones mejor que las nuestras. Por favor, pero si ellos tienen mejores oradores que los predicadores, ellos tienen cerebros mucho más ilustres que los que suele haber en el pueblo de Dios. Por cada persona un poco lista que hay en la iglesia, hay millones de listos fuera. Si es que no, ¿cómo le vamos nosotros a impactar al mundo? ¿Doctrina de qué? Esto pasa por un nivel de autoridad espiritual derivado de lo encarnacional. Cristo, para poder tener autoridad real en la tierra hacia los hombres, hacia los religiosos, hacia los demonios y hacia los que le iban a recibir, tuvo que encarnarse.
Cristo no era un señor que venía con unas ideas que le habían enseñado en la sinagoga, venía con la Torá en la cabeza y había aprendido 4 cosas y ahora le estaba diciendo, no, él era la encarnación de la Torá. Él era la encarnación de la luz, la encarnación de la verdad, la encarnación de la Torá. Él era la encarnación. Y entonces cuando él hablaba, alto o bajo, sin hablar, había autoridad divina. Por eso unos se dieron cuenta y dijeron, ¿qué autoridad tiene este? Este viene de otro rollo. Este no es como los demás. Este tiene una autoridad que no tienen los demás. Era la autoridad de la encarnación. Hermano. ¿Y tú qué estás queriendo decir? Que nosotros tenemos que encarnar, hacer carne lo de Dios en nuestras vidas. Y cuando se encarna lo de Dios en nuestras vidas, entonces tenemos autoridad real, ya sea frente de las tinieblas, o frente de este mundo, o frente de cualquiera, aunque te pegue un tiro en la frente, pero tú estás encima. Porque tú has encarnado. Entonces lo que estoy diciendo es que tenemos que encarnar la adoración a Dios. Esto no es cuestión de 4 canciones aquí. Gloria a Dios por las canciones, gloria a Dios por el equipo, pero esto no. Si nuestra adoración a Dios es lo que hacemos aquí, es una parodia. Yo no estoy despreciando esto, entiéndeme bien. No, yo no, pero es que ahora esto termina y tú vas ahí afuera y tú tienes que adorar a tu Dios ahí afuera esta tarde, donde quiera que estés. Tienes que adorarlo y adorarlo inteligentemente y adorarlo con determinación, con inteligencia. Aunque estés comiendo cacahuetes o tomando palomitas en una película, si no eres capaz de adorar a Dios en una película, no vayas. Tienes que adorar a Dios hasta si te acuestas con tu mujer. Y si no, no te acuestes porque hay algo que no está bien. Ahora, para que se escandalicen los religiosos. Pues sí, si usted no puede tener intimidad con su mujer y estar consciente que está adorando a Dios, usted está haciendo mal, está pecando. Usted debería pararse y sentarse con la compañera, el compañero, y decir, oye, no estoy bien. Porque mi cuerpo quiere tener intimidad, pero mi espíritu no está adorando a Dios. Aquí hay algo que no va bien, hay que arreglar esto. Y dicen algunos, pues entonces, échale años. Amigo. Ahí hemos tocado el punto. Es que es muy fácil vivir del cuento. Es muy fácil vivir de la teoría y de la religiosidad. Pero cuando se trata de la adoración real delante de Dios, eso nos deja planchados como dejó planchado al diablo. Y ahí sí que no hay cuento. Ahí o estoy o no estoy. Y si no estoy, tengo que arreglarme. Y esa es la gran obra de Dios. Esa es la gran obra de Dios pendiente de restauración por los siglos. No solamente en el mundo, también dentro del pueblo de Dios. En Israel y en la iglesia está pendiente la obra de que Dios, el Señor Yahvé y su Hijo eterno Jesucristo sean objeto de adoración día y noche, dentro de los locales, fuera de los locales, en el trabajo, en las vacaciones. Dios adorado en espíritu y en verdad todo el tiempo. Esa es la obra por la que tú y yo tenemos que orar. Y nos queda mucha tela que cortar. Por lo menos a un servidor, hermano. Y luego, dar a conocer a Dios, a nuestro Dios, a la gente. Sabiendo que un sector nos va a odiar
nos va a querer matar. Van a ofrecerse voluntarios a los demonios para ir en contra de nosotros, de lo que nos van a odiar. Y nos van a vituperar, y nos van a ridiculizar. Y vamos a ser para algunos un espanto, un espectáculo, diría Pablo, un espectáculo al mundo. ¿Por qué? Porque hay gente que no está dispuesta a adorar a Dios. Escúchame, querido hermano. Y mucha de esa guerra y oposición terrible va a venir de la religión, de toda religión. ¿Me he explicado bastante claro para no entrar en detalles? Eso. De la parte religiosa que hay en mí, más la que hay fuera, va a venir eso en contra de la adoración a Dios. Porque la religión quiere controlar a Dios, no adorar a Dios. Y el que adora a Dios ha perdido el control. El que adora a Dios le ha dicho: Señor, soy feliz con ser una criatura y soy feliz contigo como el Dios eterno. Pero para actuar así hace falta ser libres del espíritu religioso. Entonces, hermanos, termino aquí. Si Dios quiere, seguiremos. Pero creo que para esta mañana es más que suficiente. Pongámonos a orar inteligentemente. No caigamos en las rutinas de oración de antaño, que estaban centradas casi todas ellas en el yo, mi problema. Y cuando no era mi problema o cuando no era yo, era para que, Señor, haz esto porque luego eso me repercute a mí. Al final, si haces eso, dará la vuelta y me va a afectar a mí. Toda esa basura que tú la conoces y yo más que tú. Toda esa cosa que es producto de una religiosidad y de un infantilismo y de una carnalidad espantosa, todo eso tiene que irse al cementerio. Y yo no digo que ahora de repente vamos a ser perfectos. No. Pero vamos a estar un poquito más cerca de Dios, más cerca de la voluntad de Dios. ¿Entiendes, hermano? No que ahora, no nos ha entrado el bicho, ahora vamos a ser nosotros los perfectos. No. Además, te voy a asegurar algo y con esto termino. Si tú y yo nos mantenemos adorando a Dios, jamás, de los jamases, se nos pasará por la cabeza que somos alguien. Porque de repente Dios va a tomar tal dimensión, va a crecer tanto en tu mente, en tu espíritu, que de repente tú te ves insignificante. Amado, sí. Valorado, sí. Con propósito, sí. Pero en comparación con Dios, algo patético, ridículo. Él es, yo no soy. Él es Dios, yo soy una criatura. Él es esto y esto y esto y yo no soy. Pongámonos de pie, por favor. Mi esperanza está en que el Espíritu Santo te haya hablado a tu espíritu. Porque si solamente la mente comprende esto, no va a funcionar. Pero si el Espíritu Santo, yo he orado esta mañana,
He clamado a Dios para que Dios pudiera operar en el ámbito del espíritu. Mi espíritu, vuestro espíritu. Claro, necesitamos palabras, necesitamos conceptos, pero mi fe, mi esperanza no ha estado en lo que yo haya dicho ni en cómo lo haya dicho. Mi esperanza está en lo que Dios te haya estado diciendo a ti y a tu espíritu. Amén. Oremos. Padre, gracias por la obra santa, gloriosa, mundial que tú estás haciendo en este mismo día, en este tiempo, en estas circunstancias que el mundo vive, Señor. Aún más, Dios, que pedirte que nos ayudes a entender tu obra, te pedimos que tú toques nuestro espíritu y nuestro corazón y tú nos pongas del lado de tu obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por este milagro. Pon nuestro espíritu, pon nuestra vida del lado de tu obra, Señor. Ayúdanos a orar con fe por el engrandecimiento mundial, también en nuestra nación, en esta congregación, en nuestro corazón, Señor, en nuestros hogares. Ayúdanos a orar con fe por un engrandecimiento, por un crecimiento de tu obra. Señor, en particular en cuanto a la adoración, Dios, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu, por el ministerio de tus ángeles, Señor Dios, libéranos de toda idolatría. En el nombre de Jesucristo, arranca toda raíz de idolatría, arranca todo ídolo, Señor, de nuestros corazones. En particular la idolatría hacia nosotros mismos, hacia nuestro ego, hacia nuestra voluntad y nuestros deseos. Dios, en el nombre de Jesús, libéranos, Señor, libéranos de la atadura de la idolatría, en el nombre de Jesús. Si quieres, ora conmigo y di así: Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a toda idolatría. Renuncio a todo ídolo de cualquier naturaleza que esté en mi vida, que la esté afectando, ya sea mucho, ya sea poco. Padre, en el nombre, por la autoridad, por la obra, por la victoria de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario y por el poder del Espíritu Santo, renuncio a la idolatría y te pido que me libres en el nombre de Jesús y que tú edifiques una vida de adoración en espíritu y en verdad, como nunca antes yo he vivido, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien, hermanos. Yo creo que Dios nos ha escuchado en Cristo Jesús. Así que vamos a seguir orando, vamos a seguir adelante, atentos y confiados en lo que Dios está haciendo. No te desesperes, sé fiel, persevera. Dios te bendiga mucho.